Hola equipo forense, bienvenidos a un nuevo episodio de Cadáver Exquisito, tu dosis semanal de disección literaria. Soy Marita Irigoyen y hoy tenemos un programa súper especial por Halloween, porque vamos a hacerle una autopsia al gore peruano. Y no solamente de manera conceptual, sino que vamos a ver el trabajo de uno de los directores peruanos que se atreve a hundir el bisturí hasta el fondo, y es Diego Mesarina. Les invitaría a prepararse un café, pero la verdad es que hoy el menú viene muy cargado y aquí lanzo todas las advertencias posibles porque va a haber imágenes brutales. Solo aptos para verdaderos fanáticos del gore. Y antes de pasar a la entrevista, quiero recordarles que pongan la campanita para que les recuerde cada vez que haya un nuevo programa de Cadáver Exquisito. Ya saben que si quieren colaborar con ese programa tienen varias opciones. Tenemos el Plin y también pueden suscribirse al Patreon de Cadáver Exquisito. Hoy el análisis extendido con la entrevista completa sin ningún corte, exclusivamente para los miembros del Patreon. Y si hay algo que define el cine de Diego Mesarina es que juega con lo perverso de una manera muy, muy particular. Digamos que yo voy por una onda más extrema, digamos, ¿no? Por Mucho más extremo. Sí, ya, pero muchos colegas en el medio, muchos colegas, hay mucha competencia. Pero en todo caso, hay muy poco cine gore en el país. Creo que es una onda que está ascendiendo, pero digamos, no dentro de lo que son las propuestas, creo que están... nueva generación se está interesando un poquito más por el cine de género, lo cual es bueno para todos, para forjar una industria del cine peruano, pero también una subindustria del cine gore terror, creo yo. Qué chévere, porque además tú siempre has hecho... ¿Hace ya cuánto tiempo que haces cine gore? Desde el 2000... Bueno, desde que terminé la universidad, hace unos añitos, mejor no digo eso, para que no estropee la magia de mi juventud. Pero digamos, ¿no? Desde que terminé en la Universidad de Lima, pues siempre tuve el interés en filmar ese tipo de historias de cine de género. No solo gore, ¿no? También, digamos, suspenso, un poquito más de terror thriller, con un poquito de investigación también por su lado. O sea, no solo morbo en sí mismo, sino sustentado en un buen guión. Pero como digo, siempre me ha llamado la atención el cine un poco más de onda extrema. Por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que me pediste, por ejemplo, con que yo comencé mi niñez viendo la de Freddy Krueger, la de Pesadilla en Elm Street, y también, no sé cómo la conseguí en ese tiempo, que era bien complicado en los videoclubs, la de la saga de Guinea Pig, de Japón. Que desconocen eso, es cine gore bastante brutal, ¿no? ya lindando en lo más perverso que puedas imaginar. Tal vez también el clásico de Audition, de Miike, de Takeshi Miike, Hostel, de Eli Roth. Esta también fue una de las que me marcó. Fue muy interesante esa onda de los chicos viajeros por Europa que los capturan y los torturan. Hay gente que justamente paga por el tema de la tortura, es una especie de fetiche enfermo. Midsommar, no sé si te han dicho Midsommar, un clásico también, más reciente. Y del cine extremo de París tenemos Mártires y Dentro de mí. Son historias muy brutales. Esta de una mujer embarazada que justo en Navidad una dama de negro la persigue porque quiere al niño que tiene dentro de ella por algún motivo bastante perverso y vengativo. Y para cerrar, la de El payasito, de Terrifier, de Leone, que es bueno porque ha puesto nuevamente de moda el cine de terror perverso de los 80, ¿no? Entonces como que es un aire fresco para todos los cineastas de mi estilo. Eso sería todo por ahora en las favoritas del día. No solo va hasta el límite con los efectos visuales, sino que sus antagonistas, que son los verdaderos protagonistas de absolutamente todas sus obras, sienten un goce enfermizo al realizar cada acción, cada perversión, cada crimen. Y una de las firmas de Diego Mesarina es fusionar justamente el deseo con la muerte, Eros y Tánatos. Hay un erotismo macabro en sus cortos, que lo podemos ver muy particularmente en Intocable y en Inspiración, el último de sus cortos que ha sido bastante premiado internacionalmente. ¿Cuál es tu proceso de construcción del personaje?
¿piensas primero en qué es lo que quieres ver en escena o piensas primero en qué viene detrás del personaje, su motivación, su infancia? Porque hay gente que hace, por ejemplo, como que la biografía del personaje antes de lanzar qué es lo que vamos a ver en pantalla, ¿no? ¿Cuál va a ser su maldad? Claro, pues todo parte del guión, ¿no? O sea, no hay corto, película, historia, sino un guión claro y conciso. Entonces, yo me baso en lo tradicional, pero incluso antes de hacer el guión, por ejemplo, viene la idea, ¿no? O sea, ok, digamos, ¿no? Un asesino serial que es jorobado y mata a gente que hace deporte por venganza, ya, o algo así, ya. Entonces, esa es la idea. Pero antes de hacer el guión, hay que hacer primero, antes del guión, el perfil del personaje. El jorobado. ¿Cómo fue el tema de lo de la joroba? O sea, ¿no? Fue un tema genético, Ahora, ¿qué le gusta al jorobado? O sea, como dices tú, ¿no? Es una investigación y armar un perfil completo y conciso de ese personaje villano. Y en base a eso, y ahí, digamos, se va extrapolando todas las que serían las secuencias posteriores del guión en base a este personaje central. O sea, es un tema de investigación. Tienes que investigar sobre tu asesino serial, sobre tu antagónico perverso. Tienes que saber todo de su nombre, su edad, qué le gusta, qué no le gusta, la película, la comida, qué le hizo ser así, cuál es la motivación. Entonces, cuando tú entiendes la motivación de este personaje villano, ya todo cobra sentido en la película y no solamente es un mar de sangre con tripas. O sea, no es gratuito, porque yo no hago morbo gratuito. Hay una historia base que la sustenta, básicamente, la investigación sobre el personaje en cuestión, el villano en cuestión. Ahora, tus villanos son por lo general personas que, digamos, en nuestra experiencia podríamos ser tú o yo, ¿no? Eso es lo que más me gusta, claro, o sea, son normales. Claro, la cinta así, tipo de Viernes 13, la de Freddy Krueger, la de zombies, chévere, ¿sabes? Yo las veo y me entretengo, pero lo que más nos espanta que es el que está al lado. Estamos en una combi, en un bus, y una persona que tú lo ves tranquila, pero en su casa tiene a 5 víctimas. Lo que más espanta es lo que es real, lo tangible, lo que sí puede suceder. Y eso a mí me espanta mucho más que un zombie, que nunca voy a hablar en todo caso. Claro, nadie está pensando que pues, el vampiro realmente va a aparecer por la ventana y Nada. te va a tocar la puerta y te va a entrar. Claro, pero un villano que rompe, ¿no? Por la cochera con un cuchillo y lo somete a todos, eso es factible. Ahora, ¿cómo trabajas este proceso de pasar de la normalidad? O sea, que tu personaje se vea normal y de a pocos vayas descubriendo, hay guiños, dejas siempre algunas pistas sobre la oscuridad que la que va a explotar luego. Bueno, justo has visto mi último corto, Inspiración, y ahí no hay muchos momentos de normalidad en los villanos, como que los presento de frente de un modo más agresor, ¿no? O sea, en verdad lo que tú dices depende de la historia en concreto. Si es de un asesino en serie, pero que tiene una vida de casado con hijos, claro, ahí sí hay que hacer el trabajo de armar justamente lo que decía mi maestro Julio Evia, lo de las máscaras, ¿no? De esas máscaras de normalidad, de esposo, padre, y luego pasamos a cuando se quita la máscara y es el villano. Pero no necesariamente, ¿no? O sea, lo que tú dices, lo de forjar la máscara, la estructura de normalidad depende de cada historia. Pero digamos, si fuera en mi caso, sí, como digo, que se establezca una empatía. O sea, si es un asesino serial y yo quiero también ver su lado de familia, entonces es mostrar su rol como padre, esposo, que es un buen tipo, pero que tiene ese switch que lo hace ser villano. Y digamos que ahí también es lo simpático, ¿no? Ver el contraste, ¿no? Entre lo divino y lo horrendo de un personaje en sí mismo. Ahora, cada asesino, porque bueno, acá estamos frente a asesinos, cada asesino y cada villano tiene como su propia firma, como su huella digital, ¿no? Que se refleja en el modus operandi, en qué es lo que elige hacer, si elige pues ahorcar a alguien, si elige usar el cuchillo, el bate, por ahí como que destrozar cerebros, o sea, sacar, mejor dicho, sesos, o destripar a alguien, desmembrar a alguien. ¿Cómo es que escoges cuál va a ser el método de cada personaje? Es que, como digo, depende de la historia en cuestión. Si es un asesino serial que irrumpe en un parque
no oscuro por la noche y se hace perdido que no hay cámaras también de seguridad, porque ahora las cámaras están en todos lados, no va a usar esto, pues a los Jason Voorhees, porque eso lo usaba pues, en un bosque. Entonces ahí dentro de ese contexto es válido. Pero si estás ahí en un parquecito y todo, tiene que ser algo más sutil, ¿no? Algo que puedes llevar por aquí y ya aparece ya como una guía para el vecino perfecto, ¿no? Es solo para la película, chicos, ¿todo ahí? Entonces, el arma depende de la historia en cuestión y del contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, aquí tenemos un prop, que es una chita para la cabeza de la víctima. Mira cómo funciona con su elástico. Y aquí tenemos el hacha real. Ahí está. En la comparación, chicos. Todo esto nos es útil justamente porque en base a estos props, la historia luce más real a nivel visual y esto pues contribuye mucho en la escena. Si haces entrevistas así, hasta el final sería chévere, creo yo. Excelente. Cuéntame más. Bueno, justo ahora que estábamos viendo inspiración, en este corto, claro, comienza con una normalidad muy corta, ¿no? Pero esta mezcla de presentar una historia de terror sangrienta, pero que tengas un espacio para apreciar una flor, ¿no? Una flor o la tortuga, un animal pero sumamente hay una mascota en la historia. Hay una mascota, que es el animal creo que más pacífico más inofensivo y más vulnerable. Estas contradicciones que estableces, esto, ¿en qué momento, digamos, lo planeas y planificas? No, bueno, desde un inicio, ¿no? Sí quería que los villanos en cuestión, porque es un varón y una dama, que son unos asesinos seriales, entre comillas, y es como una especie de competencia entre ellos de quién mata más, quería que hubiera un elemento de balance que los uniera, y esta es una mascota en común, que es la linda tortuguita. Como digo, para forjar al menos un mini lazo de empatía, que tal vez estos villanos no tienen ningún rastro de piedad con los humanos a los cuales, ¿no?, matan, asesinan. Sí muestran un lado humano justamente con un animal inofensivo como es, ¿no?, la tortuga en cuestión. Pero eso estaba forjado desde el inicio, ¿no?, de la historia, ¿no? La inclusión de este personaje. Hablábamos también de las motivaciones, ¿no? A la hora que tú haces la construcción de los personajes, que tanta importancia le hace la motivación del villano, no sé cómo se convierte en villano. Lo que a mí me gusta mucho en este tipo de historias de cine de género es mostrar el lado más perverso y oscuro del ser humano. Es también como que yo salgo de mi rutina, porque mi vida es bastante tranquila, no soy muy bohemio, en verdad. Sí me gusta ver películas, ir a un karaoke, ver fútbol, pero digamos, ¿no? Tengo una vida, muy tranquila. Entonces, eso me saca de mi zona de confort. Es como que entras a un mundo, o sea, es el mundo que yo estoy creando, ¿no? O sea, Diego, guionista, vamos a hacer la vida de este asesino serial. ¿Cuál es su motivación? Y entramos por un momento al espacio de este villano. Y en base a eso yo voy creando. ¿Pero luego, prefieres, por ejemplo, que tenga como una lógica siempre ya retorcida o vas explorando, por ejemplo, que haya alguna carencia, un vacío? O sea, que de alguna manera, por ejemplo, en la película del Joker, pero no Ledger Slayer, que es un sociópata que nadie sabe cuál es realmente su motivación, ¿no? Simplemente quiere ver el mundo arder, que es algo que dice Alfred. Sí. Pero en la última de Joker, sí, con Joaquin Phoenix, tienes como la justificación de sus actos, no sé, un mundo que lo ha maltratado. Claro, cuando se descubre el final que fue víctima de los maltratos, y también cómo escapaba también en su mente, porque en su mente él estaba con la vecina. Pues claro, él quería. Y era muy obvio que esa era ese era un juego de su mente, ¿no? Claro, como digo, yo intento, o sea, como guionista, intento pues yo meterme en la piel del personaje y entenderlo, y mediante esa vía también entiendo las motivaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de inspiración sería complicado porque también sería como dar un spoiler, pero digamos, ¿no? La motivación en muchos casos de quienes matan, quienes asesinan de este modo serial, es el control y el poder, ¿no? Sentirse como
dioses, ¿no? O sea, yo decido cuándo vives y cuándo mueres, ¿no? O sea, y puede que la vida de ese sujeto sea un pobre diablo, un feliz fracasado, pero el tener este cuchillo y tener a una víctima indefensa lo hace sentir poderoso. Entonces, digamos, una de las motivaciones es el control y el poder, eso sí, de todas maneras. Ahora, de que ella, por ejemplo, es un fetiche, de que no solamente pues las mata, sino también hay un componente sexual, que es otra variante, ¿no? Pero creo yo que la motivación central es el control y el poder, sentirse Dios en sí mismo dentro de pues un contexto donde la persona en sí no es nadie, ¿verdad? Claro, porque el que está matando en ese momento perfectamente podría ser un burócrata que te atiende en mesa de partes en alguna institución del Estado de 8 a 8, ¿entiendes? ¿No? O sea, es una vida triste y patética y no, perdón, tal vez ahí me excedí. Es una vida, digamos, no tan entretenida, entonces, digamos, busca salir de su rutina y, digamos, ¿no? De que todo el día alguien le está dando órdenes, pasa justamente a él dar las normas y las reglas, ¿no? El espacio donde se desenvuelven los villanos también suele reflejar mucho parte de su mente, de su psique, ¿no? ¿Cómo trabajas el tema del escenario, ¿no? De dónde se mueven los ambientes? Bueno, por lo general, en un villano, un asesino serial y todo, pues no lujo que sea cliché ni nada, es una casa normal, solo que dentro de esa casa puede tener un espacio, un sótano, un cuartito secreto donde hacer las matanzas, y ese sí está armado pues debidamente con todo lo que es el arte en cuestión, con los propios cuchillos, ¿no? Las cadenas, ¿no? Pero enséñanos un poco más las cosas que tienes acá. Tienes una sierra también. ¿Esta sierra en qué película les asustaba? Esta la he usado, o sea, yo hasta ahora he hecho varios cortometrajes. Ahora, como te comenté, estoy haciendo una película y aquí es donde he hecho su debut, mi sierra. En este falso documental que estoy haciendo que se llama Work in Progress. Básicamente quería darle un componente un poco más perverso, más brutal. Y entonces también hemos incluido, ¿lo puedo mostrar? Sí, claro. Ahorita van a lucir secos, pues porque les falta la sangre falsa, ¿no? Pero estos serían como los intestinos. Esto sí lo usamos en inspiración, que también ya lo verán cuando chequen un avance de los teasers que va a presentar. Hay una escena pues cuando la villana se los va sacando de las entrañas a su víctima, entonces ve cómo sale poquito a poco, ¿no? Fue ensangrentado. Fue bien divertido hacerlo en el jardín de mi casa, mi madre quedó espantada por cómo quedó, pero pues es parte del oficio, ¿no? Esto lo hicieron con un látex y, digamos, funciona bastante bien, funciona muy bien. ¿Y la sangre normalmente con qué? Dicen que es con miel y con tinte para pastel, pero yo ya he experimentado con otras versiones, también si usan ketchup con tinte de pastel y con unas gotitas de verde también funciona igual. La clave es la textura. ¿Qué otras curiosidades tenemos por aquí? A ver, ya fuera de los cuchillos que ya podemos tal vez ir con un pequeño crop que he usado justo en el último corto. Un ojito, que es con plastelina, chicos, o sea, no fue con látex. Y las venitas las hice así con un poquito de cartulina y normal se pinta. Y si esto le echas toda la sangre, luce realmente. O sea, eso lo has hecho tú. Sí, facilito. O sea, también cuando es así, cine independiente, ¿no? En corto sobre todo, ¿no? Uno mismo tiene que ser como hombre orquesta, ¿no? No solo es el guión que dirige o cámara a veces, aunque sí he tenido la fortuna de que he tenido chicos de cámara que lo han hecho de modo espectacular. Pero, por ejemplo, tengo también que hacer el arte, tengo que hacer el maquillaje, o sea, es un poquito de todo porque por el tema también es económico, ¿no? Pero en una película así, chicos, háganlo con un presupuesto. No hagan una película sin presupuesto. Un corto sí, pero una película no. Este es un pequeño detalle que también sale en uno de mis cortos. Se lo puede sostener aunque está partido. Es real, una amiga que trabajaba en una escuela de medicina, justo me lo pasó, lo iban a votar, dijo no, me lo dio a mí y es como también la estrella invitada de uno de mis cortos. El nombre es Horacio. Digo hola, Horacio. Hola, Horacio. ¿Está con sus caries? Ajá, sí, le falta un poquito de relleno. Y como digo, ¿no? En base a esto he armado algunas de mis historias. Cuchillos, sierras, el hachita falsa. Y ahora, ya para terminar, dime, ¿qué es lo que buscas tú con el gore? O sea, ¿por qué es que ese es tu lenguaje, no? ¿Por qué escoges el gore como lenguaje y no otro género? Ya, pero no el gore, es como que voy más a lo que es el terror, el thriller con suspenso, con elementos gore. Porque sí, muchos ven el gore de mala manera en el sentido de que sí, eso es más la agresión con tripa, sangre y no hay una historia en sí misma, ¿no? Es casi como porno, ya por algunos, ¿de acuerdo? No, por eso, lo mío es el terror con suspenso, con thriller,
y con elementos de gore, porque para mí el incluir elementos gore lo hace más auténtico, ¿no? ¿No han visto, por ejemplo, que muchas películas donde, pues, de horror, ¿no? De terror, donde hay una escena violenta supuestamente, pero es más que todo un efecto de sonido, con juego de cámara, pero no ves nada, no ves nada. O sea, es demasiado limpio, es como un terror Disney para las familias, tipo Conjuro, Annabelle, que está bien, yo sé que es un hit en las taquillas, pero para mí pues no me impresiona. Como el Boo, ¿no? El Boo, y eso es todo, y eso a mí no me da miedo. Entonces, como digo, si vas a hacer un tipo más extremo de terror, quieres darle un poquito de autenticidad, el elemento gore justamente sirve para eso, para que te note más auténtico, más real, más factible, y por tanto que te afecte un poco más completado. Tampoco es que yo diga, pues, no, a la violencia. No, 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 simplemente digo, si vas a hacer terror, hazlo bien o no hagas nada. Es un drama musical de Bollywood y punto. Entonces, equipo forense, lo que podemos decir es que estamos ante un cine de horror que no teme ser completamente explícito y cuyo verdadero horror no reside solo en los efectos, en la sangre abundante, sino en la psicología de sus antagonistas, que son los verdaderos protagonistas de estas obras. Y les recuerdo que ya el próximo año vamos a tener el primer largometraje de Diego Meserina, que va a ser Work in Progress. Y no se olviden de suscribirse a Cadáver Exquisito en YouTube para que puedan ver todos los programas, todos los episodios. Y no se olviden también de suscribirse al Patreon de Cadáver Exquisito para poder ver los análisis extendidos. Y si puedes colaborar plineando, también bienvenido. Nos vemos entonces el próximo sábado. Soy Marita Irigoyen y esto fue Cadáver Exquisito, tu dosis semanal de disección literaria.